Muy bien, jóvenes, pues vamos a empezar nuestra actividad de este día. Vengo por aquí para compartir con ustedes, dándole seguimiento a lo que estábamos revisando ayer, la presentación de las teorías iónica y molecular. ¿Se ve la presentación? Sí, profe, ya se ve. Ok, ayer nos quedamos en esta diapositiva, en la que veíamos este parámetro llamado índice de basicidad y se comentó que puede, dependiendo de la cantidad que aparezca de alguno de estos compuestos formando parte de la escoria, se puede tomar como un índice cuaternario, en este caso en el que están tomándose en cuenta óxido de calcio más óxido de magnesio y los óxidos ácidos, o como en este caso, si no hubiera en la escoria cantidades importantes de MgO, pues sería una basicidad ternaria. O cuando en alguna escoria de aceleración apareciera, aparte del pentóxido de fósforo, que por naturaleza propia de la refinación va a estar presente en la escoria, también hubiera algo de alumina en cantidades significativas, y estoy hablando, no sé, de 3-4%, entonces también en función del valor de esa relación, si se trata de neutralizar desde el punto de vista estequiométrico a estos dos compuestos, que son los óxidos ácidos principales, pero aparece esta, y aquí tenemos proporciones de más de 3:1, entonces este va a tener, se podría anticipar que va a tener un comportamiento como si fuera un óxido ácido, aunque sabemos por definición que es un óxido anfótero, es decir, a veces se comporta como ácido, a veces se comporta como base. De acuerdo a la teoría molecular de las escorias, entonces se puede determinar la distribución de un elemento entre escoria y metal, ¿sí? Y va a depender de las actividades de ese elemento, tanto en la escoria como en el metal. Es lo que estamos leyendo en este punto. ¿Qué actividad termodinámica tiene el elemento en cuestión para determinar ese valor de distribución? Y se toma como ejemplo el silicio, ¿sí? Recuerden, el silicio es un elemento que está presente en forma disuelta en el metal, viene desde el alto horno, se va a llevar a cabo la refinación, se proporciona oxígeno para refinar a ese metal caliente, y una vez que queda disuelto, reaccionan entre sí y forman sílice. La constante de equilibrio de esta reacción está expresada por la actividad, como dice en el párrafo de arriba, la actividad de la sílice en la escoria y las actividades tanto del silicio como del oxígeno en el metal. Entonces ahí está la expresión. Se puede predecir tanto el contenido de silicio o de oxígeno en función de las actividades de estos componentes que están disueltos en una y otra de las dos fases líquidas, escoria y metal. Por ejemplo, si se pretende ver cuál sería la cantidad de silicio, pues va a estar en función de esto, ¿sí? X es la fracción molar de sílice en la escoria, K el valor de la constante de equilibrio, y aquí se tiene el contenido de oxígeno disuelto en el metal, elevado al cuadrado por este 2, que viene desde la propia relación de la constante de equilibrio. Para eso nos sirve la teoría molecular de las escorias. Por una parte, para trabajar con el índice de basicidad, que indica si la escoria es ácida o básica, y por la otra parte, para poder estimar con anticipación las cantidades que habrá de uno o de otro de los elementos, cómo es el coeficiente de reparto, cómo se distribuye un elemento que puede disolverse
tanto en escoria como en metal. Y aquí está. Esto lo podríamos poner que es igual a L subíndice de silicio, el símbolo químico del elemento silicio, y quedaría expresado en función de esto. También encontraron algunos aspectos como el que señala este párrafo. La teoría molecular de las escorias no explica algunos fenómenos que se observaron con respecto al comportamiento de escorias. ¿Cuáles son los fenómenos? Pues a alguien se le ocurrió medir la conductividad eléctrica de la escoria para ver si era conductora de la electricidad y encontraron que sí. Estamos hablando de estado líquido, recuerden. También se comporta como un electrolito. Y además hay este otro fenómeno de electrocapilaridad. Y se concluyó que eso solamente puede suceder en soluciones iónicas. Entonces se habla de soluciones iónicas, eso indica la presencia de iones en la escoria. Iones positivos, iones negativos. Y si nos acordamos cuando estábamos platicando acerca de la clasificación de los óxidos, óxidos básicos, óxidos ácidos, y cómo es la interacción de esos óxidos en la escoria, pues vamos a llegar justamente a ese punto. Así es que la teoría iónica de las escorias ha desarrollado a partir de información que se hicieron de medición de conductividad eléctrica y algunas propiedades relacionadas con los fenómenos de transporte, como son la viscosidad, la difusividad, la difracción de rayos X y otros tipos relacionados con ese espectro de absorción. Es decir, pues se absorbe, si se hace incidir un rayo lumínico, si se hace incidir algunas de electrones, entonces hay absorción de algunos espectros relacionados con eso. Entonces se determinó, por eso es teoría, teóricamente, que los compuestos se encuentran disociados en iones. Y se habla de cationes simples, los que proporcionan los óxidos básicos, calcio más 2, fierro más 2, manganeso más 2, magnesio más 2, en aniones simples proporcionados por los óxidos básicos, como este anión de oxígeno 2-. Si hay azufre, va a tener comportamiento iónico también, azufre 2-. Y luego la combinación de algunos aniones libres, si hay suficientes óxidos básicos que se descompongan en sus iones respectivos, y la captación por parte de la sílice para formar este silicato, o por parte del pentóxido de fósforo para formar el fosfato, o como estamos viendo también, los anfóteros, como la alúmina, que en un momento dado va a comportarse como un óxido ácido, nuevamente, cuando la cantidad de óxidos básicos es mucho mayor que la de ácidos, se comporta como si fuera un óxido ácido y también va a captar aniones de oxígeno libre. Y el óxido férrico, Fe2O3, que va a captar también aniones de oxígeno libre, convirtiéndose en este ferrato. Así es que esta es la parte de declaración para la teoría iónica de las escorias. Igual que en el caso de la molecular, algunas personas se dedicaron a estudiar las características, y hay teorías como la de Temkin, que es la que más
se acepta, en la que supone que la escoria es una solución iónica ideal, en la cual la actividad de sus componentes es igual al producto de las fracciones iónicas de cada uno de los constituyentes, ¿sí? Y de esa manera se pueden determinar actividades, como en este caso que se está hablando de la actividad del óxido de fierro. Ahora, aquí yo les podría decir, bueno, si yo estuviera escuchando la clase, si fuera algún estudiante, a lo mejor podría, si estoy bien conectado en la explicación, podría surgirme la pregunta, ¿por qué manejamos tanto la actividad del óxido ferroso en la escoria, si no es el objetivo? Es cierto, no es el objetivo. Sin embargo, ya se dijo, se oxida por estar en mayor cantidad. Pero recuerden, para el caso del fósforo, para la oxidación del fósforo, el contenido de óxido ferroso en la escoria es importante porque está marcando condiciones oxidantes para poder llevar a cabo la oxidación del fósforo disuelto en el metal y que se convierta en pentóxido de fósforo. Si la escoria previamente contiene suficiente óxido de calcio, pues el pentóxido de fósforo va a reaccionar con el óxido de calcio, se va a formar el fosfato cálcico y de esa manera ya queda estable en la escoria y no hay la posibilidad de que el pentóxido se reduzca y regrese a disolver el fósforo al metal. Por eso es que es importante conocer la actividad del óxido ferroso en la escoria. Bien, entonces, de acuerdo a lo que se está manejando aquí, la actividad de sus componentes es igual al producto de las fracciones iónicas. Bueno, pues aquí está la actividad del óxido ferroso en la escoria va a ser igual al producto de la fracción catiónica de fierro multiplicada por la fracción aniónica del oxígeno. ¿Y de dónde sale esto? Pues de la disociación iónica de este óxido. Esa es la expresión. Aquí está. X subíndice fierro 2 más es fracción catiónica de fierro en la escoria. X subíndice oxígeno 2 menos es la fracción aniónica de oxígeno en la escoria. ¿Y cómo se puede calcular esas fracciones? Pues aquí está. Hay que tomar el número total de cationes, es decir, regreso a la diapositiva anterior, aquí están los cationes simples, se contabilizan todos los posibles cationes simples que tengamos y para el caso de la fracción catiónica del fierro se toma en cuenta número de cationes de fierro 2 más entre la sumatoria de todos los cationes. Igual acá, número de cationes de oxígeno 2 menos entre la sumatoria de todos los, dije cationes, perdón, número de aniones de oxígeno 2 menos entre la sumatoria de todos los aniones. Recuerden, no es solamente oxígeno. Regreso también para la tablita, tenemos aniones simples y aniones complejos. ¿Sí? Entonces, para el concepto de actividad, si se obtiene la actividad de alguno de los constituyentes de la escoria y está definido por Temkin, de acuerdo a la teoría iónica de las escorias, que es el producto de las fracciones catiónica y aniónica de los componentes de este óxido, que son fierro y oxígeno, pues entonces de esta manera se pueden calcular. Aquí están los dos.
son las expresiones para encontrar esas fracciones. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Me di a entender? Sí, profe. Bien, bien. Sigamos adelante. Si estos conceptos se aplican a la reacción entre metal y escoria, como es el caso, esto sí, muy importante y es un objetivo, eliminar el azufre. Esta es la representación más simple de la eliminación del azufre. El azufre disuelto en metal, puesto en contacto con la escoria, que hago aquí un paréntesis para señalar. El azufre es uno de los elementos que tienden a reaccionar entre la superficie de contacto del metal con la escoria. A esos elementos se les llama surfactantes, por lo de surface, que es superficie. Entonces, reaccionan de esta manera. Por eso se habla de que la escoria debe ser fluida, es decir, debe moverse con libertad para que en ese movimiento esté entrando en contacto con el metal y se pueda dar la reacción. ¿Qué sucede? Aquí no está expresado, pero si aparte de esta condición de alta basicidad en la escoria hay un ambiente reductor, pues entonces se va a romper el enlace químico calcio-oxígeno. El calcio combina con el azufre formando sulfuro de calcio y el oxígeno, aquí se está señalando que queda disuelto en el metal, pero reaccionaría con carbono disuelto en el metal, que sería la forma en que se extrae ese oxígeno. Si se considera la teoría iónica de las escorias, bueno, el azufre va a liberar electrones y entonces queda como este anión, azufre 2-. El oxígeno también puede estar en la escoria presente en forma de anión. ¿Y qué va a pasar? Pues si se hace la sumatoria de estas dos reacciones que están en rojo, se tendría esto. El azufre disuelto en el metal puesto en contacto con los aniones de oxígeno disueltos en la escoria va a hacer que este se convierta en anión, se ionice el azufre y el oxígeno disuelva en el metal. Entonces, esta es la explicación desde el punto de vista de teoría iónica. Lo que sigue sería escribir la constante de equilibrio de esta reacción. Entonces, pues se tiene la actividad de los iones de azufre 2- por la actividad del oxígeno disuelto en metal. ¿De dónde sale esto? De aquí. Dividido entre la actividad del azufre disuelto en el metal multiplicado por la actividad del oxígeno aniónico en la escoria. Por eso vuelvo a insistir en no perder de vista, más bien dicho, la simbología que se está utilizando. Entre corchetes o subrayado significa disuelto en metal. Entre paréntesis significa disuelto en la escoria. Y como estamos hablando de una reacción entre escoria y metal, pues es importante, sobre todo cuando estamos hablando de actividades, pues seguir utilizando esa simbología para poder leerla adecuadamente, así como lo estoy haciendo.
actividad de los aniones de azufre 2- disueltos en la escoria por la actividad del oxígeno disuelto en el metal. Y acá, actividad del azufre disuelto en el metal, azufre atómico disuelto en el metal, por la actividad del oxígeno disuelto en la escoria. Si se considera comportamiento henriano, entonces, ¿qué pasa? Pues que la actividad va a ser igual a la fracción aniónica multiplicado por el porcentaje de oxígeno disuelto en el metal, dividido entre el porcentaje de azufre disuelto en el metal y por la actividad aniónica del oxígeno. Acá es actividad aniónica del azufre y acá del oxígeno, que están disueltos en la escoria los dos iones negativos, tanto de azufre como de oxígeno. Por lo tanto, la distribución del azufre entre metal y escoria, despejando de esta ecuación, va a quedar representada de esta manera. ¿Sí? Utilizando el valor de la constante de equilibrio, pues sería igual a esto. Y vean, L subíndice S es coeficiente de reparto o coeficiente de distribución. Está en función de estas dos expresiones que vienen desde acá. De esa ecuación se pueden decir algunas de las condiciones óptimas para eliminar azufre. Se va a alegar con un alto contenido de iones de oxígeno libres en la escoria, alta basicidad. Recuerden, en la medida en que haya una cantidad importante de óxidos básicos y de acuerdo al comportamiento iónico se disocian, van a liberar iones oxígeno. Y entonces estamos hablando de una condición de alta basicidad. Una baja concentración de oxígeno en el metal. Esta es condición reductora. Y un alto valor de la temperatura de la constante de equilibrio de la reacción. Esto significa una alta temperatura. Con esta teoría, entonces, los esquemas de disociación están gobernados o regidos por estas reacciones. El óxido de calcio disuelto en la escoria se disocia en cationes de calcio y aniones de oxígeno. Y así para cada uno de los 4 óxidos básicos que van a la escoria. Los óxidos ácidos, de acuerdo a su característica, absorberán esos cationes, esos aniones, perdón. Los óxidos ácidos van a absorber esos aniones y se van a convertir en aniones complejos, como este silicato, este fosfato, este aluminato. De acuerdo entonces a estas reacciones de disociación iónica, solamente habrá iones de oxígeno en la escoria cuando se satisfacen las cantidades molares. ¿Cuáles son las cantidades molares? Para neutralizar sílice, se dijo 2 moléculas de óxido de calcio por cada molécula de sílice. Para neutralizar pentóxido de fósforo, se dijo 3 moléculas de óxido de calcio para neutralizar a este compuesto. Por lo tanto, se va a tener esta relación para determinar la cantidad de iones de oxígeno libres en la escoria. Esto va a ser importante. N
es el número de moles de óxido de calcio, N, número de moles de MgO, y así, de FeO, de MnO. Menos 2 veces lo que acabo de comentar para neutralizar sílice, 3 veces para neutralizar pentóxido de fósforo, y los otros, los anfóteres como alúmina y óxido férrico, pues tienen también un comportamiento similar respecto al número de partes proporcionales requeridas. También van a portarse como este. 3 para la alúmina y 3 para el Fe2O3. Eso va a dar origen al concepto de basicidad de la escoria según la teoría iónica. Cuando este número de iones oxígeno libres es mayor que 0, se considera la escoria básica. Si es menor que 0, ¿sí?, la escoria va a ser ácida. No hay iones oxígeno en la escoria, iones oxígeno libres. Si se acuerdan cómo participan los iones oxígeno libres, rompen las cadenas, en el caso de la sílice, rompen las cadenas de polimerización. No se habló ni de la misma manera de pentóxido de fósforo. Las cantidades de pentóxido de fósforo van a ser menores, dado que el fósforo en el metal, en el arrabio líquido, pues se pretende que no vaya en grandes cantidades. Si fósforo y azufre son elementos indeseables para ciertas propiedades del acero, pues se busca, desde que se está seleccionando la materia prima, que no se encuentre en cantidades muy importantes. Y si llegara a tenerlo en cantidades importantes el arrabio, pues recuerden el tratamiento externo antes de llegar al taller de aceración, donde se va a convertir de arrabio en acero líquido. Antes de que pasemos a ese pequeño ejercicio, quisiera preguntarles si tienen alguna duda de lo explicado hasta ahorita. Parece que no. Bien. No olvidar esta relación es muy importante, ¿sí? Es el número de iones oxígeno libres en escoria. Y está en función de cubrir las cantidades molares para que la escoria sea básica. Los criterios son estos, también no olvidar este criterio, ¿sí? Bien, hace ratito se hablaba de la actividad de algún compuesto en la escoria. Vamos a suponer que se tiene una escoria con esta composición química: 40% en peso de óxido de calcio, 22 de sílice, bla, 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 hasta llegar al azufre. Y se pide determinar la actividad del FeO en la escoria. Vean, ya ahorita estamos hablando de una composición cuantitativa. Hasta antes de este momento solamente se había dicho hay FeO en la escoria y se había dicho hay cantidades importantes de óxidos de fierro en la escoria. ¿Sí? Vean, 19% de FeO y 9% de Fe2O3. Entonces, bueno, es un compuesto importante.
Los más importantes o los que aparecen en mayor cantidad es el óxido de calcio, 40%, luego sílice, 22%. ¿Sí? Estamos en una relación pues ligeramente menor de 2:1, pero si le sumamos a los óxidos básicos, a este 40, le sumamos 19 de FeO, 2 de MnO y 6 de MgO, pues entonces ya vamos a entrar a esa proporcionalidad que se estaba manejando una diapositiva antes. Por teoría molecular se puede hacer lo siguiente. Se reescribió la composición química en esta tablita, se reescribieron los porcentajes en peso, se toma en cuenta peso molecular. ¿Por qué? Recuerden que el número de moles lo podemos obtener de la siguiente manera. Dividiendo los pesos moleculares, el porcentaje en peso del compuesto entre su peso molecular. Y de esa manera obtenemos el número de moles, pero aquí ya se está yendo directamente con el oxígeno. ¿Sí? Se encuentra la fracción de oxígeno. Aquí está el total. Se encuentra la fracción. Se encuentra la fracción del FeO. Entonces tenemos la actividad. Vamos a otro ejercicio. Nada más que antes sí me gustaría que, si hay dudas, me las digan. Son 8:37, todavía tenemos algo de tiempo para revisar otra presentación en la que hay un ejercicio que explica un poquito mejor, tanto desde la teoría molecular de las escorias, como de la teoría iónica, el concepto de basicidad, y al final un ejercicio de ubicar actividad del FeO en la escoria. ¿No hay preguntas? Por ahora, bien, profe. Yo creo, por mí. Ok. Dejo de compartir esta entonces y me voy a compartir la que sigue. Escoria es... No abrí. No lo abrí, perdón. Bueno, lo voy a dejar para la clase de mañana. Pero hoy vamos a ver esta otra presentación ya que está aquí abierta. Ya con lo que hemos estudiado, y sobre todo va a convenir porque en esta presentación hay una tablita de diferentes escorias relacionadas con producción de metales ferrosos. Con lo que hemos venido platicando acerca de las escorias, con lo que ya conocemos de la refinación, con lo que ya conocemos del proceso de reducción y fusión de minerales, podemos entrar a esto. Aquí hay una declaratoria de la Canacero. La industria siderúrgica transforma los recursos naturales para convertirlos en acero, un material insustituible que mejora la calidad de vida de las personas desde hace muchos años. Al hacerlo, asume como una de sus mayores responsabilidades el compromiso de preservar el medio ambiente
ahora y en el futuro. ¿Sí? Esta es una comisión de desarrollo sustentable de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, llamada CANACERO como acrónimo. Por otra parte, si buscamos definiciones de escoria, por ejemplo, en algún manual de la ASTM, habla de la escoria ya en estado sólido. Dice que es un agregado rugoso de origen mineral, formado por silicatos de calcio y ferritas, combinados con óxidos fundidos de fierro, aluminio, manganeso, calcio y magnesio. Así está definida por la ASTM. Y esta otra definición de este libro que se considera y se ha considerado durante muchos años que es la Biblia de la siderurgia, que nada más le hace falta la parte de The Making, Shaping and Treating of Steel, que si lo traducimos dice la fabricación, conformado y tratamiento del acero. Es un material formado por la reacción química de un fundente con la ganga de un mineral, con las cenizas de un combustible o con las impurezas oxidadas durante la refinación de un metal. Si el libro trata sobre producción, tratamiento o conformado y tratamiento del acero, pues esto está enfocado principalmente a lo que hemos estado viniendo, a lo que se ha venido estudiando en unidad 1 y en unidad 2. ¿Sí? Y bueno, aquí se ven tiraderos de escoria. No es una fotografía con acercamientos. Si se hace un acercamiento, tal vez veríamos características como las que tiene acá. ¿Cómo se generan estas escorias? Pues vean, hemos platicado que es necesario neutralizar óxidos ácidos y estos se neutralizan poniendo o agregando óxidos básicos. Ya una vez que se ha formado el producto, flota en el baño metálico, ahora estamos hablando del estado líquido, y se va a separar para su posterior enfriamiento y tratamiento. ¿Cuáles son los compuestos que forman la escoria? Óxidos, silicatos, fierro, caliza, magnesio, manganeso, además de algunos otros elementos que se agregan durante fusión y refinación del acero. El alto horno produce escoria, lo habíamos estudiado. Aquí hay una fotografía de un alto horno algo viejito y pues va corriendo el metal por canales hacia las ollas o carros térmicos. Pero acá por este lado, detrás de esta persona que está aquí haciendo algo, hay otro canal que lleva la escoria hacia una pileta en donde se va a enfriar y posteriormente se retira para utilizarla de alguna manera. Se generan escorias durante la refinación del metal. También la escoria se va a llevar por medio de estos pot, le llaman, son ollas de fundición, se va a llevar a tiraderos para su enfriamiento. Los hornos de arco eléctrico también generan escorias una vez que funde chatarra o fierro esponja o una combinación de los dos como carga metálica y se lleva a cabo la refinación, van a generar escorias. La escoria se extrae por una puerta lateral del horno y va a caer a una olla que lo recibe. Está colocada debajo del horno. Vean, esta es esta puerta lateral por donde se extrae la escoria. En esta diapositiva que se detalla para el 2005, vean la cantidad de escoria que se genera, por ejemplo, en el alto horno, entre 250 a 300 toneladas por cada tonelada de radio que se produce.
En el convertidor al oxígeno, de 150 a 250 por cada tonelada de acero. En el horno de arco eléctrico, de 100 a 250 también por cada tonelada de acero. Y aquí la parte importante para hacer una estimación así muy rápidamente y de una manera global. Si en el 2005 se producen 16.2 millones de toneladas de acero y le aplicamos algún valor promedio, un promedio de este y un promedio de este, o por partes, pues podemos darnos una idea de la cantidad de escoria que se genera. Ahora, en el caso de la producción de algunas ferrolesiones como sílico manganeso, vean la cantidad de escoria que se genera por tonelada de esa ferrolesión. Y en el caso de ferro manganeso, pues es 1 a 1. Por cada tonelada de ferromanganeso se genera una tonelada de escoria. La producción en el mismo año de referencia, 2005, de ferrolesiones fue de 194.421 toneladas. Las ferrolesiones son productos metálicos que se utilizan en la aceración para una etapa de desoxidación, ya sea que se carguen como sílico manganeso, como ferro manganeso o como ferro silicio, entre, digamos, las más comunes para desoxidar. Algunas otras contienen elementos de aleación como ferro vanadio, ferro titanio, ferro tungsteno, ferro molibdeno. Aquí hay una tabla con un rango de composición de los que llaman típico de diferentes escorias. Horno de arco eléctrico, refinación secundaria, horno olla, alto horno, aceración BOF y ferrolesiones. Entonces aquí tenemos, como dirían, mucha tela de donde cortar para hacer algunos ejercicios. ¿Qué haría yo? Pues a lo mejor tomar un valor intermedio entre este rango y decir típicamente una escoria, sumo las dos cantidades y obtengo un valor promedio para el óxido de calcio y así para cada uno de los componentes de la escoria. ¿Sí? Aquí está hablando de fierro 3+. Bueno, pues es nada más para ubicar. En el ejercicio anterior decía FeO y Fe2 o 3. ¿Sí? Son los grados de oxidación del fierro y cómo se van, de acuerdo a ese grado de oxidación, el fierro a la escoria. ¿Qué uso se le da a este material una vez que es solidificado? Pues vean, aquí se está hablando de que se forman cristales con enlaces muy fuertes y son similares a la vitrificación. Después no se pueden liberar tan fácilmente algunos elementos de esa matriz y entonces se convierte en un material que puede reutilizarse. Y más o menos de acuerdo a lo que dice la definición de la ASTM de la escoria en estado sólido, pues se podría decir que se parece a un mineral, a un compuesto mineralógico muy complejo. ¿Y para qué se pueden utilizar? Pues vean, pueden utilizarse como base, material de base para pavimentación de caminos o de autopistas. Se puede utilizar como materia prima en la industria de la construcción. Las escorias de alto horno tienen una composición química muy parecida a la composición química del cemento Portland. Se puede
utilizar para la construcción de gaviones, elaboración de gaviones. ¿Qué son los gaviones? Pues son estas pilas de material con un cierto grado de inclinación que le dan soporte, por ejemplo, en este caso de este puente, le dan soporte en un extremo y en el otro extremo al puente, a la estructura del puente. Aparte de los pilares de soporte que están ubicados a cierta distancia. Esos son los gaviones. También se puede utilizar como rellenar y nivelar terrenos. No sé si ustedes han visto, hay muchos terrenos que tienen desnivel. Y por ahí cuando andamos o en un vehículo o en una combi, en algunos terrenos con ese desnivel, podemos leer algunos letreros que dice se recibe escombro. El escombro de la industria de la construcción. Si se acaba por derrumbar alguna construcción que se está cayendo por vieja para reconstruir sobre ese terreno, pues todo ese material se lleva a esos terrenos para nivelarlos. Bueno, también se puede utilizar escoria. Y pues otra aplicación es para hacer terraplenes. Se puede utilizar como balastro para la base donde se colocan las vías del ferrocarril. Vean esto que está aquí. Superficie de rodamiento de caminos y de estacionamiento, también triturada a un tamaño específico. Ya había comentado, fabricación de cemento y agregados de concreto. Y puede servir también como lecho filtrante para tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales son todas aquellas aguas de uso sanitario después del uso, van contaminadas, como ya saben ustedes eso. Entonces pueden servir para filtración. Bancos de estabilización para controlar la erosión. En el caso de los lugares en donde hay heladas fuertes que congelen la humedad del medio ambiente o los mantos freáticos superficiales o cae nieve, pues se utiliza para tener un suelo antideslizante. Se utiliza también para cerrar algunas celdas de relleno sanitario. Aquí está repetido este. Y para acondicionamiento de suelos que no son aptos para la agricultura, debido a que contienen sulfato y ácidos, como las escorias de aceración o las escorias metalúrgicas contienen compuestos básicos, pues va a neutralizar por una parte esos suelos y por otra parte le va a agregar algunos nutrientes como es el fósforo de los fosfatos que lleva la escoria. Y si ubicamos en un mapa de la República Mexicana los lugares en donde se generan escorias por diferentes empresas, pues vemos el mapa como se muestra en esta diapositiva. Sí, en nuestro estado, pues está, aquí está señalado como Sicarsa, todavía era Sicarsa, pero pues en la actualidad sabemos que se llama ArcelorMittal. Bueno, de hecho aquí está Mittal Steel, Lázaro Cárdenas y Sicarsa. Lo que pasa es que la venta de esa empresa fue parcial. Primero se vendió la sección 2 y luego se adquirió completamente la empresa. Por eso cuando se hizo este mapa existían como Mittal y como Sicarsa todavía. Y bueno, aquí vemos diferentes compañías, algunas productoras de acero, otras productoras de metales no ferrosos, como esta compañía minera Autlán. ¿Sí? Entonces, en el estado de Coahuila, en Nuevo León, en San Luis Potosí,
en Veracruz, en Puebla, en el Estado de México, en Jalisco, en Baja California. Y este es un eslogan que seguramente lo han escuchado, o si no lo han escuchado, pues algunos teóricos de la aceración concuerdan con que si la escoria que se genera tiene buenas propiedades, el metal puede garantizarse que se va a obtener con buenas propiedades también. Aunque aquí dice de una manera muy, digámoslo así, muy coloquial, hace una buena escoria y el metal se fabrica solo. Es como haciendo referencia a las propiedades de la escoria. Si unos días atrás hablé de funciones de la escoria y sirve como un receptor de impurezas, pero para eso debe tener determinadas características físicas y químicas, pues a eso se refiere que la escoria sea buena. Y entonces no nos preocuparíamos mucho por estar seguros de que el metal va a tener buenas propiedades. Dice aquí se fabrica solo. Bien, jóvenes, los escucho. ¿Preguntas? ¿No hay? Profe, Deme. ¿le puede revisar, por favor? Ahí, justamente ahí. Nada más le quería tomar una fotito al mapa. Ok. Ya listo. Gracias. Profe, ¿Por qué? Mándeme. una pregunta, pero un poquito personal. ¿Usted estuvo trabajando en alguna de esas? En Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila. Órale. Sí. ¿Y qué tal es pesada la chamba? Sí, pero casi siempre salía satisfecho de lo que había aprendido, de lo que había hecho para contribuir al propósito de la empresa, cuando menos de mi área, a pesar de lo pesado, a pesar de los pesares, dicen. Sí me gustaba, si te gusta, pues sí. Si no te gusta, definitivamente pues te va a tocar buscar trabajo en otro tipo, en otro giro. Pero sí, así es. Bien, jóvenes, Gracias, profe. no hay por qué. Si no tienen preguntas, aquí le dejamos por hoy, porque luego el profe Maleno no los deja entrar a clase o les pone falta. Gracias, profe. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, que estén bien. Gracias. Bye. Que tenga buen día, profe. Hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana.